Muy bien, en la última lección nosotros platicamos acerca de cómo iba a ser posible para nosotros, ya con las cuestiones que habíamos establecido acerca de ecuaciones de diferencias, transformadas Z, funciones de transferencia y algunas de las propiedades de sistemas LTI, cómo iba a ser posible para nosotros poder obtener algoritmos implementables ya en software que implementaran a los sistemas descritos por nuestras funciones de transferencia. Y estos algoritmos, ¿verdad?, iban a ser posible pues encontrarlos gracias a las ecuaciones de diferencias, ya que estas nos dan a nosotros de manera clara una fórmula iterativa pues para ir calculando la salida de nuestro sistema utilizando el valor actual, digámoslo así, de la entrada, valores anteriores, al menos anteriormente indexados de la entrada, y también valores previamente indexados de la salida. Y vimos ahí cómo es que pues podíamos hacer una implementación sencilla en MATLAB que nos permitiera a nosotros interactuar con nuestro sistema de forma práctica. Ahora ya no resolviendo transformadas Z, utilizando convolución, etcétera, etcétera, sino que directamente en forma de código. Muy bien. Esto nos permite a nosotros, pues, de cierta manera, pues, implementar nuestros algoritmos de procesamiento de señales en una PC, por ejemplo. Sin embargo, hay un detalle particular del cual no hemos hablado aún y es el que vamos a desarrollar precisamente en el video en este video. Y era esa distinción que hablábamos nosotros hace unas semanas atrás de lo que es procesamiento de señales offline, ¿verdad? Y procesamiento de señales online o en tiempo real. Entonces les refresco el ejemplo que nosotros platicábamos. Por el momento, nosotros, ¿verdad?, o hasta el momento, nosotros hemos considerado la siguiente situación, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, hemos considerado al procesamiento de señales de la siguiente manera. Muy bien. Entonces lo que tenemos o lo que hemos hecho es que, bueno, tenemos nosotros nuestro sistema discreto, ¿verdad?, representado por la función de transferencia. Sabemos que entra pues cierta señal de entrada y producimos cierta salida. Obviamente esto, si lo vemos también en el dominio de frecuencia discreta, toma esta forma: X de Z y Y de Z. Bueno, y lo que hemos dicho es que nuestras señales son data. Entonces, si yo puedo almacenar mi señal adentro de un array en una computadora, ¿verdad?, si yo puedo almacenar mi señal, yo lo que voy a estar haciendo entonces para hacer el procesamiento es de que agarro mi señal, tomo la señal, o sea, toda nuestra señal va a ser básicamente esto, o sea, esta es nuestra señal X como tal. Y nos acordamos que aquí, pues, la variable que nos sirve a nosotros para hacer la indexación es n, ¿verdad? Entonces yo sería que este valor de aquí sería cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces la forma en que nosotros hemos considerado el procesamiento de señales es precisamente como que agarro este array, ¿verdad?, como un todo, o sea, como una señal completa. Lo paso por mi sistema. Y luego este sistema va a encargarse de generarnos a nosotros un array resultante o una señal resultante que llamamos nosotros la señal
Y. Entonces esta señal resultante Y va a ser igual otro array que vamos a tener nosotros guardado en memoria, que como un todo pues le llamamos nosotros Y, que igual utilizamos pues n para indexarlo. Y tenemos nosotros pues esta pues situación de acá. Muy bien. Entonces lo que estamos viendo aquí es que es un procesamiento en forma como de batch, si lo quieren llamar ustedes así, o es un procesamiento de forma completamente integral, en el sentido de que estamos considerando a toda la señal como un objeto completo, ¿verdad? Como un ente completo. Y entonces nuestro sistema lo que está haciendo es que está efectuando una transformación sobre este array completo, sobre este objeto. Que la ecuación de diferencias lo vaya procesando como que pedazo por pedazo, ¿verdad? O valor por valor, es irrelevante para la noción que nosotros tenemos actualmente de lo que se está haciendo en el procesamiento de señales, ¿verdad? Al procesar una señal, nosotros le estamos efectuando una transformación a nuestra señal de entrada, a nuestro array, ¿verdad? A nuestra data almacenada en un array, y generamos nosotros en la salida pues otro array con la data que resulta de esa transformación, ¿no? Muy bien. Entonces, esta forma de pensar va a ser bastante apropiada para muchos casos, ¿verdad? De los que nosotros hemos ya estudiado. Y como les digo, regresamos al ejemplo que habíamos platicado anteriormente, de que, por ejemplo, ustedes en su computadora o en su teléfono quieren editar una foto que ustedes se tomaron anteriormente. Piensen ustedes tal vez una selfie o tomaron una foto de algún paisaje, qué sé yo, y ustedes le quieren hacer algún cambio, ya sea aplicarse ustedes un filtro en su rostro, algún filtro, ¿verdad?, que quite imperfecciones, o bien, digamos, la fotografía que tomaron del paisaje, hay que hacerle alguna corrección de color. Entonces ya saben ustedes que tienen el archivo guardado en su computadora o en su teléfono. El software de edición agarra ese archivo, lo carga en memoria y ustedes editan completamente, le hacen cambios, le aplican filtros, ¿verdad? Y el software les regresa una nueva imagen ya completamente modificada, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos haciendo este procesamiento en forma de batches, ¿verdad? O sea, agarramos una imagen completa, la procesamos y obtenemos de regreso una imagen completa. Entonces, como les digo, esto es razonable, ¿verdad?, para bastantes de nuestros casos. Es más, vamos a establecerlo, ¿verdad? Entonces, esta forma de pensar es adecuada en algunos casos, como cuando tenemos archivos hablemos por ejemplo imágenes, audio, etcétera, guardados en una computadora. Sin embargo, ¿no? ¿Qué pasa si la señal que queremos procesar no está completa? O dicho de otra forma, ¿qué pasa si queremos procesar una señal al mismo tiempo en que esta
se está generando o capturando. Muy bien. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros en esto? Entonces regresemos al ejemplo de esta fotografía, ¿verdad? De la edición que están haciendo en su computadora o en su teléfono. Entonces, esa era ya una señal que estaba pues previamente almacenada. Ustedes la cargan en memoria y la procesan para obtener una señal, una imagen completa en la salida, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un procesamiento precisamente como que offline, ¿verdad? Como que en batches. O sea, yo agarro todos los datos que conforman esta imagen, los proceso y obtengo un montón de datos que corresponden a la salida del sistema, luego de aplicar la transformación a la imagen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora en lugar de tener nosotros archivos ya guardados o batches de información ya almacenadas, tenemos pero lo que se llama un stream de datos, ¿verdad? Es decir, un flujo constante de datos de entrada. Dicho de otra forma, ¿qué pasa si la señal de nuestro interés se está generando conforme nosotros la queremos ir procesando? Bueno, entonces, ¿en qué casos podría ser esto pues importante? Pues podría ser importante en los casos en donde nosotros necesariamente no querramos guardar la señal completa, o en casos en donde por ejemplo, sea demasiado caro, por ejemplo, guardar la señal completa, o inclusive que sea imposible. ¿A qué me refiero con esto? Piensen ustedes, por ejemplo, que están tomando un video y a ese video le quieren colocar ustedes alguno de estos efectos o filtros que utiliza, por ejemplo, Instagram. No sé, las orejitas de perro, o algún efecto, no sé, que les ponga los ojos de cierta forma o que les distorsione la cara de alguna forma, qué sé yo. Entonces, este sistema, se dan cuenta ustedes que va a empezar a como que aplicar ese efecto sin saber a priori qué tan largo va a ser el video que ustedes van a grabar. Es decir, o sea, ustedes no, o lo que está pasando ahí es que el filtro o el efecto se está aplicando conforme se está grabando el video o conforme se está transmitiendo el video, sin saber a priori. Primero se va a hacer un video que ustedes van a guardar en el mismo dispositivo. Podría ser que ustedes, por ejemplo, estén haciendo algún live stream, por ejemplo, y que eso se esté guardando en la nube, pero que no se esté guardando en el dispositivo como tal que está haciendo el procesamiento. Entonces el dispositivo no va a tener necesidad de guardar el video, ¿verdad? Entonces, si no lo va a guardar, ¿cómo hace para procesarlo? ¿Verdad? Igualmente, si no sabe qué tan largo va a ser el video, podría ser de que su stream dure, no sé, 10 horas, por ejemplo. Entonces, sería un poco inconveniente, si lo quieren ver ustedes así, que primero habría que grabar las 10 horas y luego hacer el procesamiento y luego mandar ese video, ¿verdad? Sino que lo que quisiéramos es estar haciendo el procesamiento pues en tiempo real. Es más, en la gran mayoría de situaciones, cuando nosotros vamos a estar haciendo procesamiento de señales, todo vamos a querer que ocurra en tiempo real. O sea, conforme nosotros estemos capturando la señal, se va a estar procesando, ¿verdad? Por ejemplo, en los sistemas de comunicación, piensen ustedes en su teléfono celular, ¿verdad? Su teléfono celular tiene que hacer un montón de cosas pues para poder capturar la señal de donde está la información de su voz, ¿verdad? Cuando ustedes están hablando por teléfono con alguien más, tiene que limpiarla y todo el asunto. Entonces no tendría sentido que primero tuviera que guardar lo que ustedes están diciendo, luego procesarlo y luego pasárselo, ¿verdad?, a la persona que está escuchándolo del otro lado de la línea, sino que tiene que ir mostrando o entregándole la voz ya procesada y limpia a la persona que está escuchando al mismo tiempo que ustedes estén hablando, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué ocurre si tenemos nosotros precisamente un stream de datos? Bueno, entonces la pregunta aquí es: ¿qué ocurre si tenemos un stream dinámico de datos? Muy bien. Entonces, tal vez digamos que la forma más fácil de poder ustedes interpretar esto sería
pues haciendo analogía con un tipo de sistemas que ustedes ya han utilizado, que utilizan bastante y que precisamente procesan esta información en tiempo real o tienen ese requerimiento de procesar información en tiempo real, y son, por ejemplo, los sistemas embebidos, ¿verdad? Sus sistemas que involucran microcontroladores. Entonces piensen ustedes, ¿verdad? Pues por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes tienen un microcontrolador y que aquí tienen ustedes un pin de ADC, analógico digital, ¿verdad? Vemos que esto aquí, lo que está aquí a la par, no nos importa. Muy bien. Entonces digamos que aquí tienen ustedes conectado, para ponerles un ejemplo, un sensor, ¿qué les diría yo?, de temperatura. Uno de esos sensores DS, no me acuerdo cuál es el código, ¿verdad? Pero que son unos sensores que miden temperatura. Muy bien. Entonces digamos que estamos viendo la temperatura, no sé, de una flama, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes quieren medir la temperatura de un... Están haciendo tal vez algún robot antiincendios, por ejemplo, y quieren ustedes medir la temperatura de esa flama. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el microcontrolador? Pues el microcontrolador, si nosotros fuéramos a graficar esto en el tiempo, llamemos nosotros a esta señal de temperatura X de N y digamos, vamos a colocar lo siguiente. Muy bien. Entonces digamos que, por ejemplo, este valor de N en particular, aquí lo vamos a estar midiendo nosotros en horas. Bueno, entonces digamos que nuestro momento actual es este que tenemos acá. Y digamos que donde estamos nosotros es, por ejemplo, las 3 de la tarde. Para ponerles un ejemplo en particular. Bueno, entonces digamos que esta aplicación tiene que estar midiendo, no sé, por simplicidad vamos a decir que está midiendo la temperatura cada hora, ¿verdad? Para ver cómo está pues esa intensidad de temperatura de esa flama, ¿verdad? De esa llama. Entonces, cada hora va a estar midiendo esta temperatura. Bueno, entonces si nosotros estamos actualmente, ahorita a las 3 p.m., ¿qué es lo que van a estar haciendo ustedes? Pues pueden utilizar la medición analógico digital de su microcontrolador para medir cuál es el valor actual de la temperatura. Entonces digamos que sea un valor que esté más o menos pues por acá. Muy bien. Y esta es la información que ustedes conocen. Si ustedes miden directamente el sensor en este momento. El sensor no les dice a ustedes cuál va a ser la temperatura a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, sino que para que ustedes puedan saber cuál va a ser el valor de esa temperatura, ¿verdad? Ustedes tienen que volver a leer el sensor a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, para poder capturar cuál es el valor de temperatura en esos momentos. Igual, el sensor, si ustedes lo miden en este momento, no les va a decir cuál fue la temperatura, no sé, por ejemplo, a las 11 a.m., a las 9 de la mañana, porque lo único que puede hacer el sensor es medir lo que está ocurriendo actualmente. Sin embargo, ustedes podrían, por ejemplo, adentro de la memoria del microcontrolador, haber ido guardando los valores previos de temperatura. Por ejemplo, podría haber dicho yo, bueno, aquí a las 2 p.m.,
a la 1 p.m. Luego aquí digamos que serían las 12, por ejemplo, 11, 10, 9, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, cada vez que yo estoy midiendo la temperatura, entonces yo la voy almacenando en alguna casilla de memoria. Entonces tal vez aquí estuvo esta temperatura, tal vez en las mañanas está un poco más baja la temperatura, por ejemplo. Entonces, si yo vengo y yo almaceno esos valores, yo tengo acceso a esos valores particulares de temperaturas pues pasadas. Pero si yo no los almaceno, yo no puedo saber cuáles son esos valores solamente con leer la información que me está dando a mí el sensor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros ese tipo de señales? O sea, démonos cuenta que nosotros estamos usando aquí la noción de señal de una forma más abstracta, ¿verdad? Porque aquí no podemos decir nosotros, o sea, las señales siguen siendo data, pero ahora esta señal es una data que no está previamente almacenada en el array previamente almacenada en la memoria de algún dispositivo de cómputo. O sea, puede ser, por ejemplo, acá, si yo almacené estos valores previos de temperatura, que sí esté la señal previamente almacenada. Pero démonos cuenta de que no es toda la señal, sino que es un pedazo de la señal. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir después, pensemos nosotros que tal vez más adelante la temperatura va a incrementar. ¿Ah? Esto no lo sabemos. Esto no existe hasta el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es básicamente pues procesar una señal que no se ha terminado de formar. Y tentativamente esta señal podría ser infinita. Es decir, podría ser que nosotros llevamos ya años midiendo la temperatura de esa flama, ¿verdad? Y eso lo que podría causar es que inclusive esta noción de poder almacenar todos los valores previos se vaya a empezar a hacer poco práctica. Porque imagínense ustedes tal vez un microcontrolador sencillo, tal vez que solo tenga un kilobyte, ¿verdad? Un kilobyte de memoria. Se les va a acabar la memoria, ¿verdad? Antes de que ustedes capturen completamente la señal. Es más, si es una señal infinita, ni siquiera la memoria, ¿verdad?, más grande actualmente o que se pueda pensar que va a existir en el futuro va a poder contener esos infinitos valores. Entonces tenemos que ver cómo hacemos nosotros pues para procesar esta señal, ¿verdad? Lo que queremos hacer nosotros al final de cuentas es de alguna manera, aquí tenemos nuestro sistema que está procesando la señal. Entonces de alguna manera nosotros queremos tomar esta señal que está incompleta, colocársela en la entrada del sistema y luego que el sistema vaya generando poco a poco la salida. Es decir, igualmente, ¿verdad? Si estamos nosotros acá y estamos nosotros también aquí otra vez a las 3 p.m. Estamos aquí. ¿Verdad? Si yo estoy a las 3 p.m. y quiero hacer un procesamiento y quiero generar qué es lo que ocurre con la salida del sistema en ese momento, pues yo puedo, ¿verdad?, calcularlo de la siguiente manera. Ir haciendo esto, ¿verdad? Entonces igual aquí tenemos el mismo problema, ¿verdad?, de que esta señal YDN tampoco es una señal que esté completa, ¿verdad? Yo no puedo generar todo lo que sigue después de esto porque todavía no ha ocurrido, o sea, no tengo información de lo que va a entrar en el futuro. Entonces no puedo decir yo qué es lo que voy a producir en el futuro, sino que tengo que esperar hasta ese tiempo para poder generar la salida de la señal. Igualmente, yo podría ir almacenando, por ejemplo, este sería a las 2
a la 1, 12, 11, 10. Yo podría haber ido almacenando, por ejemplo, esta información. O sea, los valores que previamente fuimos calculando como salida del sistema, ¿verdad? O sea, eso lo podría yo también estar almacenando en memoria. Pero igual, ¿verdad? O sea, si este sistema lleva años de funcionar, puede ser que se me acabe la memoria antes de poder almacenar toda la señal. Entonces, digamos que aquí la forma de pensar es distinta porque ahora ya no tenemos nosotros el caso anterior en donde ya teníamos las señales pues completas, ¿verdad? Sino que ahora tenemos nosotros el caso en donde las señales, conforme van ocurriendo, nosotros tenemos que irlas procesando. Y las señales que generamos como resultado, las vamos generando pero pieza por pieza, ¿verdad? No las vamos nosotros como que procesando en batch, ¿verdad? Que es la gran diferencia con la como que forma original en la que nosotros consideramos el procesamiento de señales. Bueno, entonces va a resultar que nuestras ecuaciones de diferencias y nuestros algoritmos de los que estuvimos hablando precisamente en la lección pasada igual van a funcionar para este tipo de señales. Pero va a haber una diferencia sutil entre qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y eso es lo importante que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Para hacer esa distinción entre procesamiento de señales offline y procesamiento de señales online o procesamiento de señales en tiempo real, ¿verdad? Esto de acá le vamos a llamar nosotros precisamente procesamiento de señales en tiempo real. ¿Verdad? En tiempo real. Porque conforme vamos capturando las señales o conforme las vamos generando, vamos haciendo el procesamiento, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a estar viendo que igual estas fórmulas iterativas van a estar funcionando de una manera pues equivalente para el caso de procesamiento en tiempo real. Pero es importante entender la distinción entre los dos casos, ¿verdad? Porque son cosas completamente diferentes, ¿verdad? E inclusive si queremos ponernos hasta pues de una manera pues más formales, vamos a ver de que el procesamiento de señales offline permite ciertas cosas que tal vez el procesamiento de señales online o en tiempo real no va a permitir. Para ponerles un ejemplo en particular, ¿verdad? Para procesar señales en tiempo real, estamos nosotros sujetos completamente a la causalidad. Es decir, aquí sí es una cuestión bien clara y estricta de decir que nuestros sistemas no pueden depender del futuro, porque el futuro aún no se ha dado. Entonces, si mi ecuación de diferencia, si mi algoritmo depende de valores futuros, estamos nosotros en una situación que va a ser imposible de implementar, porque ni siquiera han ocurrido esos valores de la señal. Entonces nosotros no podemos hacer el procesamiento hasta que ocurran. Mientras que en procesamiento de señales como que offline, digamos que los valores futuros de n se refieren pero a valores en la indexación del array que están más adelante del índice actual del array, ¿verdad? En lugar de que estén hacia atrás del índice, están hacia adelante del índice actual. Lo cual, si es un archivo que ya está guardado en memoria, sí tenemos acceso a esos valores. Entonces, por ejemplo, en procesamiento de señales offline puede ser que sea posible utilizar inclusive sistemas que no sean causales, porque ya conocemos la información, ¿verdad? Es más, nosotros cuando hicimos un poco de procesamiento de imágenes, los kernels que estuvimos utilizando y la forma de aplicarlos precisamente utilizan un poco cabal de no causalidad, porque nosotros no solamente utilizamos píxeles que están hacia atrás y hacia arriba del píxel que estamos procesando, sino que también hacia adelante y hacia abajo, y hacia la derecha. Entonces estamos utilizando píxeles que están más adelante del valor actual de la indexación.
¿verdad? Entonces, espero que eso no sea muy confuso, ¿verdad? Porque es solo una diferencia entre qué pasa si ya tenemos a las señales previamente almacenadas versus qué pasa si las señales se están generando al mismo tiempo en que nosotros queremos hacer el procesamiento. Bueno, entonces va a resultar, como les digo, de que igual nuestras ecuaciones de diferencias van a funcionar, estas fórmulas iterativas van a seguir funcionando, pero va a ser diferente lo que van a estar haciendo, ¿verdad? Va a ser diferente a lo que nosotros vamos a estar refiriendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, establezcamos lo siguiente. Bajo esta perspectiva, x de n ya no se refiere necesariamente a la enésima o al enésimo valor de la señal x o al valor almacenado en la casilla n del array x, ¿verdad? Sino más bien se referirá al valor actual de la señal. Muy bien. Adicionalmente, los índices, bueno, entonces los índices, por ejemplo, n-1, n-2, etcétera, etcétera, se referirán a valores previamente capturados, almacenados de la señal. Bueno, entonces entendamos un poco a lo que nos estamos refiriendo con esto. Bueno, anteriormente teníamos nosotros, ¿verdad? Que nuestras señales iban a estar siendo estos arrays, ¿verdad? Entonces yo a esta señal le llamaba mi señal X. Y si por ejemplo yo estaba indexando a X con una variable n, digamos que este fuera el valor del índice n, entonces el valor que iba a estar almacenado en esta casilla le íbamos a llamar nosotros x de n, ¿verdad? Básicamente acceder al enésimo valor del array llamado x. Esto, entonces, y veamos entonces qué ocurría. Bueno, digamos que ahora agarramos, por ejemplo, aquí el valor de si n estuviera por acá. Entonces yo tendría que este valor de acá sería pues x de n. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estaba en un valor o quisiera referirme a este valor que está dos casillas atrás de x de n? Pues yo podría decir de que si estoy actualmente o mi variable de indexación está en n, si yo le resto 2 a esta variable de indexación, yo me refiero a la casilla que está
al valor que está 2 casillas antes de x de n. Y este sería entonces x de n menos 2. Esto cambia entonces cuando nosotros hablamos de un stream de información. Porque ahora digamos que lo que tenemos es lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Si aquí estamos hablando nosotros de horas. Entonces digamos que yo actualmente, o nosotros actualmente estamos cabal aquí a las 3 p.m. ¿verdad? Estamos nosotros aquí. Muy bien. Entonces aquí existe un valor de nuestra señal. Bueno, e igual que la vez anterior, ¿verdad? Los valores que están atrás de son valores que yo puede ser que haya o no almacenado. 2, 1, 12, 11, etcétera, etcétera. Y los valores del futuro, ¿verdad? O sea, cuánto va a valer este sistema a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6. Son valores que aún no existen. Bueno, entonces ahora x de n, ¿verdad? O n se va a referir al momento actual, ¿verdad? Entonces estamos aquí en n. Quiere decir entonces que este valor que estamos nosotros viendo por acá es x de n. O sea, la señal en el valor actual. O sea, la señal al medirla en este momento. Démonos cuenta que ahora el valor aquí de 2 resulta que es el momento anterior, o sea, es una hora anterior. Entonces, si nosotros estamos en n, estamos aquí a las 3 de la tarde, si yo quiero referirme al valor que está a las 2 de la tarde, yo sé que va a ser 3 de la tarde menos una hora. Entonces, este valor va a ser, pero x de n menos 1. Entonces, aquí ya no nos estamos refiriendo nosotros a un valor anterior en la indexación, ¿verdad? Porque esta señal puede ser que nosotros no la tengamos toda guardada, sino que nos estamos refiriendo al valor anterior a el valor actual. Y aquí es importante darnos cuenta que no nos estamos refiriendo a algo de indexación, porque si nosotros más adelante en el tiempo, ¿verdad? Nos movemos y ahora estamos aquí, pues al estar aquí ya cambia, ¿verdad? Nuestro n. N estaría acá, entonces este valor de aquí estaría siendo x de n. Y ahora este valor de aquí sería x de n menos 1. Entonces ya no estamos hablando nosotros como de indexación de la señal, ¿verdad? Porque por ejemplo, si esta anteriormente, si nosotros teníamos que esta era la casilla 5, ¿verdad? Yo sé que si le resto 2 a la casilla 5, esta es la casilla 3 y estos valores son inamovibles, ¿verdad? O sea, este es el valor de x en la casilla 5, este es el valor de x en la casilla 3. Pero acá, si yo tengo x de n y x de n menos 1, x de n menos 1 va a ir cambiando conforme avanza el tiempo. Porque x de n o lo que es n cambia, ¿verdad? Mi ahora va cambiando conforme avanza el tiempo. Entonces, esa es la diferencia principal entre estas dos formas de pensar, ¿verdad? Y lo interesante es que vamos a ver de que esta perspectiva de la derecha, la perspectiva en tiempo real, también podemos pensar nosotros en un array, pero va a ser un array más pequeño y va a ser un array móvil. Es decir, vamos a ir nosotros cambiando la definición de qué tenemos nosotros guardado adentro de ese array conforme vaya cambiando la señal. Va. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Entonces solo quiero que jalemos nosotros otro ejemplo. Entonces digamos que aquí tenemos el eje de tiempo. Aquí tenemos nosotros nuestra señal.
etcétera, etcétera. Digamos de que se fue generando desde el infinito. Etcétera, etcétera, que se va a seguir generando desde el infinito. Muy bien. Entonces supongamos nosotros que tenemos ahora entonces cierta ecuación de diferencias. Para ponerles un ejemplo. Que va a ser x de n más x de n menos 1 más x de n menos 2. Bueno. Anteriormente esta ecuación de diferencia nos daba a nosotros entonces una fórmula iterativa para ir calculando cada valor de y, ¿verdad? Moviéndonos adentro de la señal x. Ahora lo que nos va a estar dando esta ecuación de diferencias es una especificación de qué valores tenemos nosotros que almacenar. Entonces, lo que me dice a mí es lo siguiente, ¿verdad? Y me dice que yo necesito entonces 3 casillas de memoria para poder almacenar el valor actual de x, el valor anterior de x y el valor anterior de x. Entonces para x como tal yo voy a necesitar entonces este array, ¿verdad? Aquí va a estar guardando el valor de x de n, x de n menos 1, x de n menos 2. Y entonces, por ejemplo, si yo me coloco en algún valor particular de mi señal, por ejemplo acá, yo voy a estar viendo entonces que tengo que almacenar este valor, el anterior y el anterior. Entonces, este array lo que va a estar haciendo es que realmente es un array. Y aquí inclusive lo pusimos, voy a poner al revés para hacerlo más claro. N-2. Entonces este array lo que va a estar haciendo es de que se va a ir moviendo conforme se va a ir moviendo mi valor de n. ¿A qué me refiero con esto? Pues en esta, por ejemplo, para esta posición en particular, yo sé entonces que yo coloco mi array en esta forma. Voy a estar entonces almacenando el valor de x de n aquí, el valor de xn-1 por acá y el valor de xn-2 por acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo, verdad? Y ahora, por ejemplo, n está pues por acá. Pues ahora mi array también se tiene que mover porque cambió la definición de qué es x de n. O sea, x de n no es el valor que yo guardé anteriormente, sino que x de n tiene que ser el valor actual de x. Es decir, el valor que tenemos nosotros actualmente acá. Entonces, guardo este para acá. Entonces, x de n-1 es este valor de acá. X de n-2 es este valor de acá. Entonces, ya no es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Es decir, es un array que va guardando el valor actual, el valor previo y el valor previo de la señal. Pero, ¿qué son esos valores? Van a ir cambiando conforme avance el tiempo. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a tener nosotros es que vamos a tener un array, como les digo, móvil. Es decir, vamos a tener nosotros que este array va a ir moviéndose conforme avanza el tiempo. Entonces, digamos, estamos acá, luego, ¿verdad? Nos movemos, pues, por acá, ¿verdad? Estamos por acá, ¿verdad? Entonces nos vamos moviendo, ¿verdad? Aumentó una vez el tiempo, aquí está. Luego otra vez el tiempo, ahora estamos por acá. Otra vez,
estamos por acá. Otra vez, estamos por acá. Otra vez, estamos por acá. Otra vez, estamos por acá. Entonces, sigue ocurriendo esa misma como que recursión, ¿verdad? Esa fórmula iterativa para calcular nuestra salida del sistema. Pero ahora es diferente el concepto de qué es nuestra señal. Porque ahora la señal es un stream constante de datos, ¿verdad? O sea, la señal se está generando constantemente y nosotros lo que tenemos que hacer es capturar los valores necesarios para poder ejecutar la ecuación de diferencias. Los demás valores no nos van a interesar, ¿verdad? O sea, no vamos a estar guardando toda la señal, sino que solo vamos a estar capturando los valores que nos interesan. Y esos valores van a ir cambiando conforme nos vamos moviendo a través de la señal. Conforme se está generando la señal, nosotros nos vamos moviendo, ¿verdad? Vamos capturando diferentes valores. Y esto se sigue moviendo, ¿verdad? Podemos seguir al infinito de esta manera. Porque estamos obviando o estamos eliminando el problema de tener que guardar toda la señal. Sino que solo estamos guardando los pedazos que nos sirven a nosotros para calcular la ecuación de diferencias, ¿verdad? Entonces, digamos que la idea aquí es tener eso bien claro, ¿verdad? Que al final de cuentas nosotros tenemos que, pues en este caso, este es el valor de x de n menos 1, x de n menos 2. Y aquí igual, ¿verdad? Nos referimos a x de n menos 1, x de n menos 2, pero ya son valores distintos. A diferencia de lo que veíamos antes en forma de array, ¿verdad? Usábamos n como indexación, entonces si decíamos n de 5, ese iba a ser un valor inamovible. Pero ahora ese n de 5 ya no tiene sentido en esta forma de procesar señales en tiempo real. Porque tenemos que decir, bueno, o sea, yo lo que conozco es que tengo x de n, es donde voy a almacenar el valor actual de la entrada. Tengo x de n menos 1, que ahora ya no se refiere, digamos, a una casilla anterior, solamente en términos de indexación, ¿verdad? O sea, si yo sé que x a las 3 de la mañana, o sea, yo estoy ahorita a las 3 de la mañana, entonces x de n es n igual a 3 de la mañana. Entonces x de n menos 1 es a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero cuando ya estemos a las 5 de la tarde, x de n menos 1 ya no es a las 2 de la mañana, sino que es a las 4 de la tarde, ¿verdad? O sea, va cambiando la definición de cada una de estas casillas conforme vamos nosotros avanzando en el tiempo. Entonces, como les digo, al final todo va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? La ecuación de diferencias no va a cambiar, ¿verdad? La fórmula iterativa como tal, el software no va a cambiar. Inclusive vamos a ver nosotros cuando ya implementemos uno de estos sistemas, o sea, el sistema va a ser exactamente el mismo, pero la interpretación es distinta, ¿verdad? Porque en lo que se está generando la señal nosotros la vamos a estar procesando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer solo una última observación y luego nos pasamos al ejemplo. Entonces, tenemos aquí que entonces va a ser posible procesar en tiempo real a nuestras señales siempre y cuando almacenemos los valores de la entrada y la salida que requiere la ecuación de diferencias. Y aquí vamos a poner una observación muy importante. Nota.
siempre y cuando el intervalo de captura o procesamiento, si lo queremos llamar así, sea constante. Bueno, vamos a llamar a este intervalo de captura o de procesamiento el periodo de muestreo TS. Y esto le ponemos un asterisco porque va a ser un tema que va a ser fundamental para nosotros más adelante. Por el momento solo tenemos que tenerlo presente. Y esto lo que dice es, bueno, esto va a funcionar bien, vamos a poder utilizar la ecuación de diferencias, vamos a poder utilizar esta forma iterativa, ¿verdad? De generar la salida utilizando la misma ecuación de diferencias, etcétera, etcétera, siempre y cuando el intervalo de captura, ¿verdad? O el intervalo de procesamiento sea constante. Démonos cuenta que eso es lo que está pasando precisamente acá. Más arriba, acá hablábamos nosotros de que n iba a estar en horas. Entonces yo sé que el intervalo de captura, es decir, yo estoy tomando mediciones de temperatura de manera constante. Es decir, si yo voy a tomar cada hora, voy a estar tomando solo cada hora. No se me va a pegar a mí la gana y decir, bueno, voy a medir ahorita cada media hora. Luego más adelante voy a estar midiendo cada 2 horas, ¿verdad? Porque el micro, no sé, se sobrecalentó, entonces lo voy a bajar un poco a qué tanto estoy midiendo. O más adelante voy a estar midiendo cada minuto. No, o sea, tenemos que decidirnos en un intervalo constante de captura de datos y un intervalo constante de procesamiento. Es decir, yo voy a ir generando salidas de mi sistema cada hora. Ahora voy a estar capturando y voy a estar generando salidas cada hora. Tiene que ser constante y tiene que ser consistente con qué tan rápido va a ser la señal. Esos van a ser detalles que nosotros hablemos más adelante, porque sí vamos a tomar un buen tiempo en el curso para hablar de esto. Todo esto va a estar muy ligado a lo que se conoce como el teorema de muestreo. Vamos a encontrar nosotros básicamente por qué necesitamos este periodo de muestreo constante y vamos a encontrar también qué tan pequeño o qué tan grande tiene que ser este periodo de muestreo. Esto ya lo han hablado ustedes un poco, ahí sí que en forma de un rule of thumb o en forma empírica en cursos anteriores. Se conoce como el criterio de Nyquist, ¿verdad? Que les dice a ustedes, sí, tienen que muestrear por lo menos 2 veces más rápido que la señal, esas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita no nos va a interesar mucho eso. Más adelante le vamos a dar el interés que eso requiere, ¿verdad? Porque sí son ahí bastantes cosas importantes y sutiles que tenemos que hablar acerca de este periodo de muestreo. Por el momento, solo tenemos que decir de que hay que garantizar que sea un periodo de muestreo constante. Y por el momento vamos a decir, vamos a hacerlo lo más pequeño posible. O sea, vamos a procurar que el procesamiento se haga la mayor cantidad de veces posible por segundo. Muy bien. Bueno, y para mostrarles esto, vamos a regresar a uno de los ejemplos que platicamos nosotros en la lección anterior, en el video anterior, que fue el Leaky Integrator, ¿verdad? O el filtro suavizador. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que habíamos platicado de este sistema que tenía función de transferencia dada por 1 menos lambda z a la menos 1 menos lambda? Tenemos nosotros que este valor de lambda es, digamos, como que el factor de suavización o la intensidad de la suavización. Y es un parámetro que está entre 0 y 1.
Ahora lambda puede ser entre 0 y 1, no inclusive, ¿verdad? Porque se volvería 0. Entonces entre 0 y 1. Nosotros trabajamos este sistema, ¿se acuerdan ustedes? Y llegamos a la conclusión de que podíamos implementarlo mediante la siguiente ecuación de diferencias. 1 menos lambda x de n más lambda de y de n menos 1. Muy bien. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que necesitamos nosotros poder almacenar el valor actual de la entrada y el valor anterior de la salida. Ya habíamos visto cómo hacer esto, ¿verdad? En forma de ecuación de diferencias. Era simplemente inicializar, ¿verdad? Nuestras variables. Como estábamos hablando de que vamos a estar utilizando siempre condiciones iniciales a 0. Esto era inicializar las variables a 0, básicamente. Luego nosotros adentro de un ciclo for, como lo hacíamos anteriormente, ¿verdad? Hacíamos como que ese procesamiento. Lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a eliminar ese ciclo for, porque ya no queremos nosotros estar como que moviéndonos adentro de una señal que ya está pregrabada, sino que queremos ir repitiendo esto cada vez que tengamos nueva información, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para ilustrarles esto, vamos a hacer precisamente la implementación de este sistema. Entonces, implementemos este sistema. En Arduino. Muy bien. Entonces nos vamos a pasar nosotros a el IDE de Arduino y les voy a mostrar entonces qué es lo que ocurre con esta situación. Bueno, antes de eso solo les quiero explicar cómo es la situación que tenemos nosotros en el Arduino, para que tengamos bien claro. Bueno, en el Arduino tengo yo la siguiente situación, ¿verdad? Entonces ponemos esto pues por acá. Yo aquí tengo el pin A0, ¿verdad? Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a agarrar un potenciómetro. Potenciómetro lo vamos a estar colocando a 5 voltios, a los 5 voltios del Arduino, ¿verdad? A tierra. Y la pata de divisor de voltaje la vamos a estar conectando a 0. Entonces lo que voy a estar haciendo es que, ¿verdad? Aquí pues físicamente al lado de la computadora tengo la tarjeta, el Arduino con un potenciómetro. Yo voy a estar moviendo el potenciómetro, ¿verdad? Y lo que vamos a estar haciendo es capturar esa señal en el pin A0 del Arduino. Muy bien. Entonces, como les digo, pasémonos nosotros entonces al IDE de Arduino. Muy bien. Entonces, veamos pues. Tenemos aquí el pin para nuestro sensor, es el pin A0, ¿verdad? El primer puerto analógico a digital. Vamos a empezar con un valor de lambda para empezar a ver qué ocurre, de 0.5, ¿verdad? Bueno, luego empezamos a cada una de las piezas, ¿va? Nos acordamos, necesitamos nosotros, por la ecuación de diferencia, necesitamos almacenar el valor actual de la entrada, el valor anterior de la salida, y vamos a definir también una variable para generar el valor de la salida. Como mi ecuación de diferencias proviene de una ecuación, de una función de transferencia que se formó con condiciones iniciales iguales a 0, lo que me dice aquí es que voy a inicializar todas mis variables en 0. Eso es condiciones iniciales iguales a 0. Bueno, en el setup voy a colocar simplemente un puerto serial para poder mandar la data y poderla graficar. Voy a estar mandando la data en bruto, lo que estamos midiendo en el potenciómetro. Es más, voy a empezar con esto en un valor de 0 para poder, ¿cómo se llama? Ver solamente qué es lo que me da
¿cómo se llama? El potenciómetro. Vamos a ver si esto vale 0. Nos quedaría a nosotros igual a 1. Entonces vamos a ver nosotros aquí solamente qué es lo que está pasando con el potenciómetro. Luego vamos a aplicar este sistema. Bueno, entonces en el loop yo voy a estar haciendo esto, ¿verdad? Voy a estar midiendo el valor del potenciómetro, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación de diferencias, literal, ¿verdad? Y de n igual a 1 menos lambda por x de n más lambda por y de n menos 1. Luego yo voy a actualizar. ¿Se acuerdan ustedes ese paso que hacíamos también para el caso de procesamiento en tiempo, o sea, offline? En donde, pues para la siguiente iteración, el valor previo va a ser el valor que teníamos actualmente. Entonces hacemos esto. Luego mando la información que me interesa, es decir, el valor sin procesar y luego el valor luego de procesar. Y repito esto. Démonos cuenta de que todo esto está ocurriendo siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces yo tengo la garantía de que en este caso, este periodo de muestreo, o sea, qué tanto o cada cuánto yo estoy leyendo la data y procesándola se mantiene constante. Este no sería el caso, por ejemplo, si yo tuviera aquí una condición if. Si yo tuviera un if tal mayor que tal, haga esto y haga lo otro. Ya no estaría ocurriendo, porque dependiendo si el if se cumple o no, puede ser que el tiempo de ejecución de este loop cambie. Entonces yo ahí no podría garantizar de que se mantiene constante ese periodo de muestreo. La forma más fácil de poder garantizar este tiempo, ¿verdad? Este periodo de muestreo, aquí no se muestra porque es Arduino, ¿verdad? Pero si ustedes lo están haciendo en un PIC o si lo están haciendo ya en un microcontrolador, pues más formal, lo mejor es utilizar una interrupción por un timer, ¿verdad? Ustedes van a colocar un timer que siempre esté avisando cuando haya ocurrido ese tiempo, ¿verdad? Ese periodo de muestreo, y ustedes van a estar ejecutando la medición del potenciómetro en este caso y la actualización de la ecuación de diferencias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces corramos esto y veamos qué ocurre. Bueno, vamos a hacer primero, como les digo, ahorita con un valor de básicamente lambda igual a 0 para ver qué es lo que está pasando con nuestro potenciómetro, básicamente. Y vamos a estar utilizando nosotros la herramienta que se llama Serial Plotter. Bueno, entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que ocurre lo siguiente cuando yo empiezo a mover el valor del potenciómetro. Muy bien, entonces quiero que solo esperemos un poco acá. Espera un ratito. Que quiero que vean ustedes realmente qué tan sucia es la data de este potenciómetro. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta del potenciómetro y ustedes ya lo habrán experimentado, ¿verdad? Básicamente los bits menos significativos del ADC por lo general siempre son bastante volátiles en el sentido de que empiezan a medir estos cambios bastante bruscos, ¿verdad? En el voltaje. Lo cual, digamos, aquí me está diciendo que el potenciómetro anda midiendo casi que valores entre casi que 1024 y 1020. Ahora está cambiando mucho, o sea, son valores para nada, si se dan cuenta, pues confiables hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, la idea de este filtro suavizador va a ser que nosotros eliminemos todas esas fluctuaciones, que suavicemos esta señal. Bueno, entonces veamos, empecemos con una suavización para probar de 0.5. Vamos a colocar el Serial Plotter. Vemos entonces lo siguiente. Bueno. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conforme yo empiece a mover aquí el potenciómetro, ahora vemos que hay dos respuestas. Vemos nosotros una que está bastante rugosa y otra que está un poco más suaviza. La que está bastante rugosa es el potenciómetro sin la suavización, ¿verdad? Vamos a dejar ahí un ratito, solo para que ustedes vean. Entonces, lo que está bastante ruidoso, ¿verdad? Es lo que está en azul.
y lo que es el resultado del filtro suavizador es lo que está en rojo. Bueno, nos damos cuenta de que ahí ya mejoró un poco, pero todavía la suavización no es suficiente porque todavía se ve un cambio muy fuerte, muchas fluctuaciones, ¿verdad?, en las mediciones del potenciómetro. Incrementemos este valor, hagámoslo un poco más grande, pongámosle ahora un valor de 0.9. Vamos al serial plotter y vamos a ver nosotros lo siguiente. Se dan cuenta que se tardó un poco en llegar al valor, ¿verdad? Hay un como que lag, ¿verdad? Pero ese lag es el que precisamente va a estar limpiando la información. Veamos ahora. Démonos cuenta que ahora la señal es mucho más estable, ¿verdad? O sea, la señal de potenciómetro, la original, está igual bastante ruidosa, pero la salida del filtro suavizador está mucho más estable, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si empiezo a mover esto acá, démonos cuenta, ¿verdad? Dense cuenta ustedes qué tan rugosa es la señal del potenciómetro en azul original. Y vean ustedes cómo se va moviendo de suave la salida del filtro suavizador, ¿verdad? Tratemos ahora de hacer algo tipo un sinusoide. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, se ve claramente, ¿verdad?, que la salida del suavizador está mucho más limpia que la salida bastante rugosa del potenciómetro. Otra cosa que se van a dar cuenta ustedes también es que hay cierto delay, cierto lag que aparece precisamente en el filtro suavizador, ¿verdad? O sea, como que le cuesta o se tarda un poco más en llegar al valor final, digámoslo así, al que llega el potenciómetro. Y esto es porque precisamente ese lag es lo que está causando que el sistema limpie los valores, ¿verdad? Al no responder de una manera tan brusca a cualquier cambio, tampoco responde de una manera brusca con respecto del ruido. Vamos a ver de que existe un trade-off entre qué tan limpia queremos la señal y qué tanto delay querramos. Porque, por ejemplo, yo podría decirles a ustedes ahorita aquí, bueno, mi señal del potenciómetro todavía siento que todavía no la está limpiando lo suficiente el filtro suavizador, entonces podría venir y hacer que esto fuera 995, por ejemplo. Y al ver esto, vamos a dar cuenta, por ejemplo, de lo siguiente. Primero, dense cuenta que ahora le tarda mucho más tiempo llegar. Y se está dando un montón de tiempo. Eventualmente va a llegar. Y si nos damos cuenta, ahora sí efectivamente llegó a un valor constante, ¿verdad? El valor del potenciómetro ya es el valor constante que estábamos esperando desde el inicio. Pero tenemos la desventaja de que ahora nuestro sistema se volvió extremadamente lento. Démonos cuenta de que ahora le dejamos un lag tan fuerte que el sistema se tarda mucho en reaccionar a los cambios. Entonces vamos a ver de que esto también, o esta suavización, va a hacer que nosotros estemos jugando como que buscando, va a haber un trade-off entre básicamente qué tan rápido reacciona el sistema y qué tanto lo está suavizando, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar el punto medio, ¿verdad?, que nos dé una suavización adecuada, pero que también responda rápido. Por ejemplo, en este caso, una suavización adecuada, en mi opinión, es de 0.9, ¿verdad? Porque aquí logramos ver precisamente una respuesta suficientemente rápida y bastante suavizada, ¿verdad? Si yo me muevo, pues cabalmente en esta forma como que sinusoidal, nos damos cuenta de que el sistema sigue reaccionando suficientemente rápido y nos presenta una salida suficientemente limpia. Y si se dan cuenta, se está procesando conforme nosotros estamos moviendo el potenciómetro, ¿verdad? El sistema nos está generando una salida conforme el sistema está capturando el potenciómetro. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos procesamiento de señales en tiempo real. Y es realmente la forma más útil del procesamiento de señales, ¿verdad? Porque es súper eficiente y va a ser también rápida y fácil de implementar, ¿verdad? O sea, démonos cuenta que aquí estamos haciendo este filtro suavizador, pues de una manera muy sencilla en Arduino. Y démonos cuenta que ya solo con esto pues nos podría servir a nosotros mucho en alguna aplicación donde un sensor nos esté dando data muy ruidosa. Aplicamos esta ecuación de diferencias de una forma muy sencilla y obtenemos una data pues mucho más limpia, ¿verdad?
Muy bien. Este ejemplo lo van a tener ustedes en Canvas, ¿verdad? En caso que ustedes quisieran pues reproducirlo, solo tienen que conectar el potenciómetro como les mostré, correr ahí, pueden ustedes experimentar con distintos valores para lambda. Muy bien. Lo que nos hace falta ahora es, pues, bueno, ya sabemos cómo implementar estos sistemas. Ahora es decir, bueno, ¿qué hacen estos sistemas? O sea, yo este sistema les dije a priori, ¿verdad? Es un filtro suavizador, experimentamos y vimos qué es lo que hace. Pero ¿qué pasa si tenemos sistemas desconocidos? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué es lo que hacen los sistemas? Para eso necesitamos nosotros analizar a nuestros sistemas. Y la herramienta que nos va a servir para hacer esto va a ser la transformada de Fourier. ¿Vale? Entonces, hacia eso vamos. ¿Cómo analizamos qué hacen estos sistemas? La clave va a ser la transformada de Fourier, el análisis de los sistemas en el dominio de frecuencia. Y finalmente, ya sabiendo entonces cómo implementarlos y cómo funcionan estos sistemas, o sea, si yo les doy un sistema, ¿qué hace? Vamos a aprender a diseñarlos. O sea, si yo quiero que ocurra tal y tal cosa, ¿cómo hago para generar este tipo de sistemas? Vamos a platicar un poco, ¿verdad? En clase, de que ahorita ya tenemos una forma como rudimentaria usando la descripción input-output de la función de transferencia para poder generar sistemas. Tenemos una versión rudimentaria, pero hay que ser un poco más formales al momento de diseñar estos sistemas. Antes de esto, sin embargo, y esa va a ser la siguiente lección, vamos a hablar un poco acerca de los últimos detalles acerca de la implementación de estos sistemas. Y vamos a hablar un poco acerca de diagramas de bloques, ¿verdad? Cómo es que los diagramas de bloques nos permiten a nosotros representar a nuestros sistemas discretos y cómo nos van a dar a nosotros claves también para poder encontrar formas inclusive todavía más eficientes para implementarlos. Muy bien.